Sí, Bueno, damos comienzo, empezamos acá la grabación. Esta es nuestra reunión número 12 sobre el tema del viaje iniciático. Estamos estudiando el libro escrito por José Luis Parisé. Es un libro donde nos da material, siempre comienzo diciendo lo mismo, nos da letra, nos da eh, frases que nos pueden llegar a alimentar mucho en cuanto a un despertar de conciencia, a tomar en cuenta ciertas cosas que se nos puede pasar por el trajín del día, de la vida, de la economía, de la familia. Y bueno, como que libros como este nos ponen en eje y nos vuelven a nuestro centro. Así que esa es la intención. Tenemos a las dos Mónicas, Mónica Iñezú, Mónica Borelli, y también está colaborando Rosalén, para que nos vayan mostrando qué fue lo que nos interesó, eh, qué les interesó y qué nos pueden hacer que charlemos también. ¿Alguien que me dijo algo ahí? no, Rosalén no está colaborando, es miembro del grupo. Ah, miembro del grupo. Bueno, porque como ahí dijo, yo voy a tocar ahí, No, bueno, no, no, es no, no, miembro no. del grupo. Ok, Es una integrante. integrante. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, las dejo, yo voy a silenciar mi micrófono y voy a estar muy atento con mi corazón abierto, mi mente también está abierta para ampliar mi mapa. ¿Vamos? Vamos. Moni, comparto y apago mi micrófono, ¿sí? Dale. Bueno, mientras Moni va colocando, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Mi nombre es Moni, si no me han visto, estoy siempre cocinando. Gracias a la exposición de hoy, zafé de la cena, así que puedo estar sentada y atenta. Ahí vamos a empezar. Bueno, esto es el último capítulo, hasta queda el cierre de todo este libro. Y bueno, vamos a empezar entonces por ahí. Moni, vos sos ahí. Consta de 6 partes este capítulo. Algo que lo característica al autor es que no tiene título, no nos dice nada hasta que no empezamos a leer, y algo que se repite una y otra vez, que no tiene coherencia. Esa coherencia que buscamos desde el lector, si hay un hilo conductor, no sabemos por dónde quiere llevarnos. Y en el último capítulo, de alguna manera trae de vuelta el concepto que empezó allá al principio, cuando nos definía lo de la baba y el sapo, ¿no? Del límite y de poder avanzar hacia este camino que supuestamente es iniciático y no tiene fin. Para nosotras sí, ya 3 meses con el libro, pero dentro de lo que él va planteando, no hay un coto, un final. Vamos con la siguiente, Moni. Bueno, empezamos con el primero de ellos. El primero le pusimos este título de No puedo, porque es lo principal que él hace referencia en este capítulo, y dice que siempre falta algo, ¿no? Pareciera que nos falta algo para poder avanzar, nos aparece fácilmente la palabra no puedo, y en un camino tenemos que diferenciar entre lo que sí puedo y lo que no puedo. Ese es un punto, ¿no? Importante a tener en cuenta, porque, bueno, hoy tuvimos un encuentro previo para hoy, y hablábamos de esto, que a veces queremos hacer lo que no podemos, y lo que sí podemos es como que por ahí no, ¿no? Es esto de rebuscarnos. Él, como tiene una mirada también desde la psicología, habla del complejo de la castración del padre, y hace una referencia que este no puedo aparece desde ahí, ¿no? Desde la falta de aprobación o mirada de esta imagen masculina que necesita de esa fuerza, de ese poder que se lo va a dar el padre. Hasta que no aparece, bueno, es mucho más fácil decir no puedo. Vamos con el siguiente. En relación a este capítulo, bueno, ¿cómo funciona este no puedo? Es automático, es decir que quien lo tiene instalado no se pregunta si puede o no puede, porque ya de antemano dice no puedo. Y es una manera, ¿no?, de justificar esta queja continua que tiene y de pedir al mundo, ¿no? Es una manera de actuar automática que hace
que nos movamos de esta manera. Tal vez sí podemos, pero como ya está tan instalada y es tan rápida, que directamente dice no puedo. Y de esa forma recibe, ¿no? Recibe algo, hay como un beneficio oculto al decir no puedo. Lo loco que lo está diciendo al final del libro, como dando una idea de que tengo que reconocer cuánto de esto es mío, cuánto me veo diciendo no puedo, en qué circunstancias. Voy a ir avanzando en los siguientes apartados del propio capítulo, en el que nos va llevando como al límite, ¿no? Esta palabra también va a aparecer. Vamos con la que sigue. Y bueno, hoy hablábamos de esta idea, porque, por supuesto, no hay razón para no poder. No hay una fundamentación o una idea cerrada de no puedo. Y bueno, entonces yo le decía a Moni, ¿por qué? A ver, ¿quién me puede explicar esto? Y Moni ahí estuvo, vamos a pedirle que nos acompañe en esta frase que es tal cual de José Luis, que dice, quien no puede hacer lo que se puede es porque está tratando de hacer lo que no se puede. Bueno, en este punto nosotros llegamos a la conclusión de quien no puede hacer lo que se puede, quien en realidad no quiere hacer lo que se puede, es porque está tratando de hacer algo que no puede. Es como el típico tramposo que nos vivimos haciendo trampa nosotros mismos, ¿no? Yo digo que no puedo hacer lo que sí realmente puedo porque estoy intentando hacer algo que no se puede. No sé si quedó claro, pero luego lo discutiremos. Bien, gracias, Moni. Sí, porque en realidad esta de la trampa, ¿no? Del juego de palabras, la posibilidad de verme en lo que sí y en lo que no, claro, a veces me meto en cosas que evidentemente no puedo cambiar. Hablábamos hoy, por ejemplo, en relación al momento actual, se me ocurre ahora hacer algo que va contra natura lo que puedo hacer, ¿no? Es como, nunca hiciste deportes y ahora querés, no sé, romper la cuarentena. Es como esa parte de entender la coherencia y bueno, y ver en qué momento voy a hacer lo que voy a hacer y en qué momento tal vez hay obstáculos o no puedo ver el entorno para tomar la decisión correcta, porque en esto es la coherencia interna entre lo que puedo y lo que no puedo. Y bueno, esto de conectar el poder con el ser. Ya en el segundo capítulo, él nos habla de llegar al borde. El borde, que le da bastante hincapié a esto, que dice que una persona hasta que no llega al borde, hoy hablábamos bastante, estuvo muy bueno, vamos a compartirlo, no llega a esta posibilidad de dar el salto, ¿no? Primero porque es como si fuera tibio. El no puedo parece fácil, o me encuentro en el medio de, entonces nunca llego al límite. Y él dice que la verdadera enseñanza, la enseñanza del camino, la enseñanza del iniciado, se da en el borde. Si no hay un borde, límite, en una situación, la persona no avanza. Entonces, hoy nos preguntábamos, ¿es necesario, vamos dejando preguntas, llegar al borde? ¿De qué borde estamos hablando? Porque podemos pensar un borde fatal, un borde limitante de una situación extrema que no alcanzamos a dudar porque reaccionamos por supervivencia, y después hay ciertos bordes que él dice que si una persona, por ejemplo, se despertó, por decirlo así, hay que tener cuidado porque de inmediato va a volver a dormirse. Es muy fácil volver atrás. Entonces, hablábamos del avance y retroceso, que el camino no es lineal, que es necesario tomar en cuenta esto, porque, a ver, en la siguiente, si podés, Moni, en relación a esto de cómo funciona este proceso, y él plantea estas preguntas. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Primero, atravesando nuestros propios bordes en la vida, ¿no? Dejando este lugar cómodo que siempre hablamos, y él da el ejemplo del bote, que yo puedo flotar toda mi vida, puedo estar ahí como en un estado de, si se quiere, de confort, con un poco de movimiento, pero no me limito a. Y entonces puedo transitar de esa forma. ¿Qué es lo que tiene que suceder realmente para yo poder avanzar en el camino? Y bueno, y él habla de que las personas verdaderamente se las va a conocer en estas situaciones extremas.
si no, no lo va a hacer. Y decíamos, tenemos que pasar por estas condiciones. Yo les contaba a las chicas que por ahí el camino budista, un poquito he estado por ahí, y transitan esto de que el camino de liberación, ¿no? Que pareciera que no hay otro que no sea a través del sufrimiento. ¿Por qué no? Si podemos desde un lugar consciente elegir una forma de vivir, no necesariamente tiene que ser desde el dolor o ese estar esperando que pase algo extremo para ponerme en el límite, o si el límite me lo pone el entorno, o de por mí misma, si hay una motivación profunda, iniciática, para llegar al límite. Y hoy hablábamos de eso, ¿no? De que, bueno, con las chicas decíamos, si el borde nos lo pone el entorno y no lo esperamos, o somos nosotras las que generamos que ese borde nos venga. Entonces dice ahí, ¿cuál sería la enseñanza? Y empezar como a leer y a conectar qué es lo micro y qué es lo macro, qué es lo propio y qué es lo que está afuera que me hace, ¿no? Es como si fuera un reflejo uno del otro. Vamos con la siguiente, a ver. Bueno, y dice esto, ¿no? Que él plantea, ya lo venía diciendo en capítulos anteriores, que tenemos que diferenciar, esa diferenciación es importante entre el sujeto y el objeto, ¿no? El sujeto que se acerca al objeto y de tanto que está pegado al objeto no se puede diferenciar, se identifica tanto que al final no sabe este sujeto quién es el objeto y quién es el sujeto, que es muy, esto también es importante porque dice que si no hay una gran diferenciación no vamos a poder avanzar en el camino. Y tengo que ver qué de todo me veo identificado, es decir, con el objeto que estudio, lo que elijo transitar, porque dice, nadie elige un fenómeno o nadie elige qué transitar si no vive adentro de sí. Esto es como la ve también la PNL, que existe porque existe adentro de mi mapa, si no ese objeto no existe como tal. Entonces tengo que identificar qué es lo que me motiva a avanzar para poder a su vez diferenciarme y poder desapegarme para avanzar, porque lo que me hace quedarme en un determinado espacio o en una baldosa, como él dice, no solamente me lo da el entorno, sino la identificación que tengo con eso que he vivido. Yo no me puedo diferenciar, no puedo avanzar, como soltar para poder ir hacia adelante, ¿no? Muy interesante que ya lo venía diciendo, lo dicen, bueno, distintas formas sociológicas y cosmovisiones hablan de esto mismo, ¿no? Lo que pasa es que él hace un mix, ya lo hemos dicho, y bueno, le falta la nota al pie de la nota autor, de dónde lo saca y qué fundamento tiene, pero bueno, es su manera de provocar, es un provocador en la lectura. En la siguiente, Moni, habla justamente esto del bote, ya estamos en el apartado número 3, que lo va avanzando. Imagínense que en este mismo capítulo empezó con los no puedo, después dice que hay que llegar al límite, llego al límite, y en mi límite, ¿qué me encuentro en ese borde? El microcosmos y el macrocosmos. En ese borde de unión es donde está el uno, donde no hay diferenciación entre lo macro y lo micro. Entonces me tengo que preguntar si me conozco realmente lo suficiente para poder diferenciar lo que pertenece a lo micro y lo que es del macro, ¿no? Y en este borde dice que está supuestamente una persona despierta. ¿Por qué? Porque a veces no sabe que está en el borde y despierto. Puede ser que esté al borde porque lo empuja la misma corriente, pero no en un estado de conciencia absoluta. Y que hay un pequeño momento que se puede volver a dormir. Entonces eso también es una enseñanza, de decir, tuve que llegar hasta acá, recorrer todo esto hasta este momento, para encontrarme estar en este borde, y poder elegir, o me quedo o avanzo. Y esto también es interesante porque él habla, a ver en el siguiente, que a mí personalmente me pegó bastante, ahora les voy a contar, porque dice, permanecer en el borde despierto, atento, para no dormirse, ¿no? Y esto, ¿no? Si querés conocer a una persona, llevarla al límite, dice él, y vas a conocer lo mejor y lo peor. Y sí, en esta pandemia actual, en este encierro, todos hemos de algún momento experimentado, o por lo menos compartimos en el grupo, que ha salido lo mejor y lo peor. Él habla también de
de una pareja, da de ejemplo, que tiene conflictos en su casa, en un matrimonio, y justamente habla porque el otro cuando escucha, lo escucha desde sí, no desde el otro. Y ahí empieza como en esto del borde y el límite, que no es claro qué es de cada uno, en esta mezcla de la falta de diferenciación. Es como poder estar consciente de dónde estoy parado y hacia dónde quiero ir, ¿no? Y bueno, terminando en este capítulo, vamos por el otro. También menciona, muy importante, que de golpe cambia de tema, y hace una mención del concepto de energía, que se lo conoce como ki, chi y demás. Entonces dice que muchas personas empiezan este camino, el camino espiritual, el camino iniciático, buscando esta energía, ¿no?, que está instalada dentro nuestro. Y que solo él dice que en estos momentos límites es cuando esta energía sale, o se despierta, se activa. Y que hay dos tipos de bordes para poder manifestar esta energía. Uno, el borde de la iluminación, el samadhi, el satori, que dice bueno, que sería interesante que la persona sepa por qué ha llegado a ese estado, como una búsqueda consciente. Y el otro estado de liberar esta energía, justamente, que solo lo hace cuando se ve en extrema necesidad, que es la que estamos tratando de tomar conciencia, de decir, es necesario tener que llegar a este límite, se te enciende tu casa a fuego, o tenés una situación extrema de salud, de familia, para que vos saltes como desde un lugar muy profundo, que es esa energía vital que te mantiene despierto, ¿no? Nosotros decimos, bueno, buscar un estado de conciencia superior sin tener que llegar a ese límite que cuando se apague la luz y pase ese momento extremo va a volver a estar dormido, porque no está despierto porque lo elige a conciencia, sino por suma necesidad. Y por eso les decía, pasando a la siguiente, que él hace una mención importante y dice de esta gente que hace yoga, y dice, bueno, que en realidad qué equivocada está la gente que practica esta práctica yogi y que cree que haciendo técnicas puede llegar a despertar la energía. Bueno, yo estuve un par de días, como me dedico a eso, tratando de ser, digo, bueno, estoy expresando lo que dice el autor, si estoy de acuerdo o no en lo que dice, y en realidad entiendo lo que quiere decir, en qué sentido, porque él dice que las personas, por ejemplo, tienen un problema físico y creen que la solución la van a encontrar desde lo físico, y en realidad lo físico es una consecuencia de algo que es psíquico, y la energía se bloquea porque la situación la tiene lo psíquico. Entonces, buscar la solución físico con físico no sería el punto. Y entonces lo que él plantea cuando dice, por ejemplo, de yoga, que equivocada está la gente que por ahí siente que haciendo una técnica, da el ejemplo de yoga, pero podría ser otra cosa, que cree que haciendo eso va a liberar la energía. Y en realidad tiene como un problema, un trauma, una situación a resolver en lo psíquico, y que no va a haber ni pirámide, ni saumerio, ni mano santa, ni ningún tipo de cosa externa que despierte esa energía, si no es por ponerla a la persona en el límite. Y yo les contaba a las chicas que, por ejemplo, los yogis en la India, en la antigüedad, y actualmente algunos hacen prácticas que son extremas y que llevan a la persona al límite con el fin de liberar esa energía, pero cuando llegan a Occidente, por ejemplo, se hacen prácticas como retenciones de aire muy prolongadas, o ayunos extremos, o situaciones que podrían parecernos raras, y en realidad no las podemos hacer nosotros porque nosotros no tenemos ni siquiera esa fuerza de voluntad, ni tampoco lo hacemos para liberarnos. La gente que practica en Occidente, muchas de ellas, a veces es porque el médico lo manda, porque no puede hacer otra actividad física, o confunde la actividad física con el fin último de la práctica yógica. Y entiendo que claro, si va, también depende del instructor que lo ayude, que de esto después nos va a hablar Moni,
de que es importante la guía de otro, ¿no? Porque yo que me dedico a eso, y Adri también, y hay otras personas más, todo depende de quién te enseñe y con qué fin lo vas a hacer. Si vos lo vas a hacer pensando que vas a hacer como el camino corto, no, y no alcanza la técnica para poder liberar la energía o sacarte el trauma. Es como si fuera un paliativo que te ayuda a tener mejor calidad de vida, porque hay un aspecto que es importante, que si yo en el camino no tengo un buen cuerpo físico, de nada me sirve el resto, porque también es verdad que va acompañado el cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo psíquico, ¿no? O sea, psíquico y bueno, y en este sentido energético. Puedo empezar a través de una técnica, pero no quedarme en la técnica, sino seguir trascendiéndola para poder encontrarme, o no. No sería como buscar la práctica con un fin finito, sino poder vivir una vida yógica, que es muy distinto a cómo él lo plantea ahí en el material, que estoy de acuerdo con esto de que sí, no va a haber una limpieza que te sea suficiente para poder avanzar en el camino. Tal vez son paliativos en el camino, o lo que la persona necesita creer, o una manera de entrar para después seguir y soltar, como soltamos ahora en un tiempo, vamos a soltar el libro y tomamos lo que nos sirve. Bueno, en el camino, él después lo trata de salvar y dice, bueno, pero está bien, si llegaron hasta acá, seguramente es gracias a todo eso que hicieron antes, y bueno, y no dice esto es lo que sirve, ¿no? Es esto y nada más. Bueno, hasta ahí capítulo número 3, ahora le voy a dar la palabra a Moni, que nos pueda compartir lo que sigue. ¿Esto ya lo pasaste? Bueno, acá en el capítulo 4, yo voy a ir leyendo, dice, cuando alguien puede lo que aseguraba no poder, descubre que no era él quien lo decía, sino que se lo habían dicho a él, que estaba convencido por otro. Cuando estábamos viendo esto, a mí me recordó cuando estudiábamos bio, David, porque nosotros traemos el no puedo incluido en nuestro mapa genético, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos instaurado el no puedo en cosas que jamás lo intentamos, pero venimos con ese no puedo, porque estamos convencidos por otros, ya sea por nuestro entorno, por nuestros genes, que hay cosas que no vamos a poder hacer. Luego seguiremos discutiendo el tema. Pero bueno, enseguida vino a mi mente todo eso que habíamos visto. ¿De qué se está hablando cuando se nombra la eternidad? Pese a las connotaciones que se han pretendido dar a ese término, que lo ubican como algo inalcanzable, eso no es más que aquello que no empieza ni termina, es decir, aquello que no tiene límites. Y aquí estamos, en la puerta del camino, pues inexorablemente entonces atravesar los límites, los no puedo, los bordes, es realizar la vida eterna. Acá hace mención, durante la lectura del capítulo, a la función que cumplen las distintas religiones en la vida de las personas, donde nos dice que todo el tiempo nos están diciendo que tenemos que trabajar para obtener la eternidad, y siempre vemos la eternidad como algo post-vida, cuando en realidad alcanzar la eternidad significa poder ir saltando los no puedos, y tener vida eterna es ir obteniendo los logros. ¿No, Rosalén? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. Ya empecé. La vida sin límites solo se alcanza al matar el ser. Y es en ese pasar continuamente los límites, los no puedo, los bordes, que se llega a Dios. Que vuelve al tema de las religiones y lo que les comentaba recién, que nos viven diciendo que tenemos que alcanzar la vida eterna solamente cuando nos morimos. Y acá, desde el punto de vista de este escritor,
bueno, obtenemos la vida eterna cuando vamos saltando. El infierno y la vida eterna son producto de lo que se haya hecho, el no recorrido o el recorrido. Cada uno en su vida alcanzará su infierno o su eternidad de acuerdo a lo que se atreva o no se atreva a hacer. Por eso es al discípulo, a nosotros en este caso, a quien le toca vencer cada obstáculo con el que se encuentra en el camino. Y es al maestro a quien le corresponde llevar al discípulo al borde en el que aparezca el obstáculo, el no puedo de turno. Y ahí estamos todos de acuerdo que constantemente tenemos distintos no puedo que aparecen en nuestra vida. Y distintos maestros. Y distintos maestros, que uno muchas veces reconoce al maestro luego de que pasó la situación, ¿no? Porque si se remonta a distintas etapas de la vida, han aparecido muchísimos maestros que en ese momento no los vimos como tales, hasta verdugos. El borde consiste en el atravesamiento de un no puedo. Quien no puede lo que podría, no se apropió de sus potenciales. Y acá hace referencia a que a medida que uno va saltando los distintos no puedo, va alcanzando su máximo potencial. Todo esto sucede inconscientemente y bueno, yo insisto en que después en la vida uno se va dando cuenta que fue alcanzando distintos potenciales. Bien. Acá comenzamos con el apartado 5, donde él hace mención a que la escuela Testimonio Viviente, por supuesto, habla nuevamente de su escuela, como cuando comenzamos al principio. ¿Seguís vos, sigo yo? Dale. ¿Sigo yo un poquito? Dale. Él acá en este párrafo del capítulo 5 habla sobre la enseñanza que lo lleva a recorrer todo el camino que vienen haciendo él y su grupo para tener su lugar, digamos, ¿no es cierto? Entonces, él habla de los distintos obstáculos y de los distintos bordes que empiezan a pasar en lo que es el grupo. Dice, la enseñanza lleva a recorrer subdividiendo a eso que recién mencionábamos, que lo que se trae como esperanza es un tiempo fundamental de la enseñanza cuando se descubre que no es desde el otro plano que se tiene acceso a cuestiones de este plano, sino que es al revés. Según lo que se recorre de este plano, se puede acceder a otros planos. Es decir, él acá nos explica en un momento del libro de la que la gente va a muchas técnicas para llegar a querer saber. Entonces, en la técnica que pueden encontrar con clarividentes o con distintas cosas para conocer, él dice que las técnicas son vacías si no se están acompañadas de una teoría y una filosofía que fundamente este camino del ocultismo. El ocultismo se basa en esas tres partes, digamos, teoría, filosofía y técnica. Es necesario para poder recorrer este camino. Dice, si echamos mano a una técnica para resolver un problema y no leemos qué hicimos para fundarlo, el mismo problema vuelve a aparecer en el próximo paso. ¿Y cuál fue la conclusión que hice yo de esto? Es que en realidad, si uno no descubre, no puede reconocer cuál es ese problema que lleva para saltar el borde, si no lo puede fundamentar, le vuelve a aparecer. Es decir, son esas conductas repetitivas que nosotros hacemos a diario. Eso fue lo que yo comprendí. Que son las conductas repetitivas, ¿no? Esas cosas que uno va repitiendo en la vida porque se queda con una de las puntas, digamos, sin poder. Aplica técnica, pero por ahí no aplica ni la teoría ni la filosofía para eso. Pasa la otra.
¿Hablas vos, Moni, o hablo yo en esto? No hay problema. No, Seguimos, seguimos. perdón, yo ahí quería agregar lo que decía Rosalén de repetir en esto de que puede haber técnica, pero si no hay un darme cuenta de por qué lo repito, en esto de entrar y salir, no es solo lo que recibís, sino cómo lo integrás a lo anterior, a lo previo, porque de alguna manera no es que él está diciendo que no, está diciendo lo que falta. Entonces, bueno, como que nosotras queríamos también esto que vamos compartiendo, en qué vamos resonando en nuestras vidas, cuántas cosas tal vez hemos hecho de técnicas, o personalmente hablo, y después cuánto de todo eso me ha servido para avanzar, o ha sido más un obstáculo tanta información, que no es como la manera, la técnica o la información que se pueda obtener con la técnica. Eso. Gracias, Mónica. En el apartado 6, cada tramo del camino, dice, cuando alguien en el camino toma la decisión de emprender otro tramo de su viaje, ya no hay pasajes de retorno. Sería mortal para un guerrero permitirse abandonar el combate una vez que éste comenzó. El combate más digno que un guerrero puede aspirar es el combate que hace poderoso a quien lo emprende. Precisamente el combate de contra el no puedo. Pocas ocasiones hay en la vida de asistir cómo se aplica todo lo enseñado como en bordes de este tipo. Él en este capítulo habla tanto del guerrero como del mercader como del sacerdote. Y en una conclusión habla de cómo el guerrero va al combate, ¿sí? Y en esta parte donde dice de no abandonarlo, de cómo el mercader tiene que negociar y de cómo el sacerdote aplica sus encantos. Digamos, habla de estos tres personajes y de cómo llegan a lo propio, porque él acá hace mucho hincapié a lo propio, a este terreno propio. Solo es posible fundarse estando en terreno propio, que ese es el camino al que se llega cuando ellos hablan de Edipo, que es la escuela que fundan, y de todos los obstáculos que van pasando, todos los bordes que van teniendo para llegar a este lugar propio de ellos. Si alguna quiere agregar algo. No, lo que quería comentar era eso, que en este capítulo él hace, siempre pone como ejemplo los obstáculos que tuvieron que vencer desde el comienzo de Edipo hasta llegar a este último edificio que construyen sobre un terreno propio, donde puede aplicar todo lo que tenían pensado, todo lo que habían planificado y todas las cosas que fueron quedando en el camino. Que también tiene que ver con lo que dijo Moni hoy, que uno se identifica con el objeto, lo toma como propio, y que durante el camino uno debe ir desprendiéndose de un montón de cosas y también de personas, como le pasó a él, ¿no? Al autor del libro. Sí. Bien. Y la última diapo es para reflexión de todo el equipo, y dice, ¿por qué estamos en el grupo Matrix? ¿Cuál es el borde? ¿Estamos en una situación límite? ¿Cuál es mi deseo? ¿Qué busco? Bueno, a ver. Dejo la diapo para que puedan hablar. David, ¿qué opinás? En principio me encantó todo lo expuesto, la verdad que muy prolijo, muy clarito. Mucho para desarrollar, me pareció, yo me noté algunas cosas. Pero estas preguntas al final acá me encantaron. Porque estamos en el grupo Matrix, ¿cuál es el borde? Yo me anoté mucho sobre el borde. ¿Estamos en una situación límite? Si no estamos en una situación límite, no tenemos oportunidad de crecimiento. Exactamente.
Hoy Eso es lo que hablamos de eso con las chicas, de que tenía que ser un borde, por ejemplo, ¿no? Viste como el mapa de un país que tiene un borde más grueso, el territorio de la república que divide un país con otro, y las provincias tienen un borde más finito. Entonces, si los bordes tenían que ser fatales, o podía ser, no digo un tibio borde, pero no una cosa llegar al límite de ese límite que es, bueno, o te tirás o... Y hablábamos hoy de que, bueno, a ver, nosotras dijimos, pongamos ejemplos nuestros de situaciones. Y eran situaciones extremas las que hablamos hoy, y decíamos, bueno, pero a ver alguna que no sea tan extrema, ¿para qué? ¿Cómo sería? Porque tal vez alguien no ha vivido algo así tan extremo, y sin embargo es un límite en una Y yo creo que pareja, tiene en que un ver con trabajo. según el nivel de conciencia, ¿no? De la persona. Va a vivir, para algunos, un borde va a ser algo que cuando te lo cuenta vos decís, pero eso es un borde para vos, eso es un límite. Y uno diría, Claro, es más, pero para la persona es algo tremendo. Entonces, claro. tiene mucho que ver con cada uno, ¿no? Con la percepción de cada uno, eso es Sí, real, sí. Sí, para Sí, y totalmente. algunos, por eso hoy decíamos que muchas veces cuando las cosas pasan, cuando el tiempo pasa, vos reconoces de que tuviste maestros y que fuiste discípulo y que pasaste situaciones y pasaste bordes sin darte cuenta que los pasabas. claro, Porque sí, sí, sí. yo creo que hemos estado muchos de hecho, tal vez uno tenga un borde cotidiano, que es el de la convivencia, el de reinventarse, o sea, hay infinitos bordes que uno pasa a diario y que, bueno, esto está bueno para darse cuenta de las decisiones que uno va tomando y que la eternidad se va a alcanzar en la medida que pasemos esos bordes. Si yo hago la plancha todo el tiempo y me quedo en la balsa, en un lago, en lugar de acercarme al salto o a la catarata, Claro. obviamente mis bordes van a ser más Ahí, sencillos. ahí aparece la famosa zona de confort, ¿no? Es no acercarme a los Claro, bordes. Entonces, la zona de confort es no acercarme a los bordes. Y cuando me voy ahí, se convierte. Un borde te invita a un desafío. Para mí, el borde, o sea, hay interpretaciones diferentes. No, me encontré con una barrera, pues una barrera, una pared. Bueno, a mí me gusta verlo como puertas, ¿no? Y claro. te invita, o por lo menos así lo siento yo, ¿no? Una puerta, Y, yo de chusma, de curioso, me invita a pasar. ¿Qué hay del otro lado? y quizás Y ahí es en un esa zona de desafío. confort es donde surgen los no puedo. Claro, entonces sí, no, Exactamente. no puedo pasar porque el no Sí, puedo a veces es por el solo miedo de decir que hay del otro lado. sí, o no quiero. Eh, Como del otro lado no sé, porque nunca estuve, porque si estuve no es un borde, ¿no? Así que como del otro lado hay algo que no sé absolutamente nada, invita, según el nivel de conciencia, a pensar que del otro lado hay fantasma, hay monstruos, ¿no? Están los demonios. Pero solo se piensa eso porque hay oscuridad, porque hay desconocimiento. Y entonces son los demonios los que te desafían. ¿Por qué? Porque los demonios habitan en la oscuridad, en lo que desconozco. Y el desafío está en ir a lo que desconozco para conocerlo. Totalmente. Por eso es el camino del ocultismo, que vamos desocultando constantemente en un constante desafío de eso que no estoy hoy en día viviendo. Quien no se anima a enfrentar sus demonios se va a quedar en su zona de confort. Totalmente. Miren cuántas Es un de- metáforas hay, ¿no? Para definir lo mismo. sí, sí. De hecho, es un desafío Otra vez me pasa que me pongo a constante. hablar y no paro. Habla, habla tranquilo. No, no. Este, eh, Pero no siempre, ¿eh? Para algunos pasan mucho tiempo sin desafíos, porque se quedan en su zona, no pasa Por nada. eso decíamos, si el borde viene de afuera, el límite, ¿no? Ah, ¿Tiene que llegar de afuera o es interno? Porque tenés como, él hablaba de los dos bordes, el de la búsqueda interna, que es menos probable, y de que venga de afuera y te ponga el límite, y bueno, te saltás porque te pusieron al límite. Entonces, es distinto el nivel de conciencia, o esto que hablábamos de los niveles, dependiendo desde dónde lo haces, lo que haces. sí, Porque hoy las chicas mencionaban situaciones límites que
eran más externas que internas. Hay que ver si es un reflejo, pero bueno, el instinto o cómo se activa esa energía de la que él habla, ¿dónde viene el límite? ¿Te lo pone el otro? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué estaría la No diferencia entiendo en lo que querés decir, Moni. si yo No me entiendo. dispongo, internamente es cuando yo me dispongo a trascender Claro, algo, a pasar un claro. límite, o me están empujando, o no sé, de afuera vino una situación que me puso en límite, Claro, ¿no? porque él habla del padre, de que vos necesitas, en esto de los no puedo, superar todos los no puedos, como la bendición, o el dale, bueno, dale, es ahora. Y a veces, por motus propios, no sé si hay como esto que nos mueve a todos igual, de superación, o de para más, o hay alguien que te invita, o como que vos no te das cuenta que podés ver hacia la derecha e izquierda y hay otras posibilidades, y ahí se te expande el espacio y entonces el límite se corre. Pero hoy cuando hablábamos, a ver, yo le decía a las chicas, ¿qué límite? Y bueno, hablaban de situaciones personales extremas, entonces, pero decíamos, bueno, entonces vino de afuera, no es que vos te pusiste y la buscaste la situación, se presenta de una manera, por decirlo ahora lo de la pandemia, es externo, que te pone en una situación de límite, te limita a su vez estar adentro guardado, Claro, te obliga, y vos no lo elegiste, entonces pero, es de afuera pero hacia adentro. mira, Me estaba acordando a esa, pero esa, mira, esa Moni, metáfora que yo se la escuché a Jodorowsky, pero no es de Jodorowsky, es de otro, ¿no? Pero, ¿se acuerdan que yo la repetí acá alguna vez del rey que dijo que iba a dar la mitad de su reino y a la mano de su hija, aquel que nadaba por la pileta llena de cocodrilos? Y se Cocodrilos. escuchó uno. ¿Se acuerdan de eso? O sea, Sí. él estaba sí, evocando al límite interno, pero lo que sucedió fue algo externo, porque lo empujaron al que se ganó todo. exacto, Y decía, si vos no saltás, qué bueno que alguien te empuje, decía Jodorowsky. tal cual. Tal cual, es lo que yo ¿Puedo iba a Pero, hacer decir. una pregunta a pero las cuando me chicas? empujaron, los Sí, reputeaste. A los Sí, otros te tal cual. quejaste, no te totalmente, cabió para nada. Disculpen seguro. ese Por lenguaje, eso, por así lo decía eso, Jodorowsky. Sí, por eso te decía hoy, Sí. por eso decía hoy que muchas veces el maestro uno lo ve como un verdugo, porque fue Ujú. aquel verdugo el que te empujó o el que te llevó a hacer determinada cosa. Entonces, Ujú. con los años, vos te das cuenta que aquel verdugo fue un maestro en definitiva. Ujú. Y otra de las cosas que surge también con esto de la pandemia que decía Moni, es que está en la esencia de cada uno, porque la pandemia te hace quedar, pero si vamos a la práctica, hay personas que deciden quedarse, cerrar y quedarse sin laburo, y hay otros que se reinventan, hay otros que por instinto propio saltan, pasan el borde, ¿no? Y creo que todo eso Ah. está en la persona. Y a medida que íbamos hablando, me imaginaba, hay chicos, hay niños que van de la mano del padre y todo el tiempo buscan aprobación para ver si pueden, y están los otros que van saltando delante del padre y sin mirarlo, ¿no? Y creo que tiene que ver con la formación de cada uno y cómo nos han estructurado en la vida. Ah, y la respuesta a por qué estamos en Grupo Matrix es porque nos encanta que hables mucho, David. ¿Cómo? No escuché justo, perdón. La respuesta a por la qué estamos perdiste. en Grupo Matrix es porque nos encanta que hables mucho. Ah, pensé que era porque nos empujaron. No, claro, ¿quién te empujó? No puede ser. ¿Puedo hacer una pregunta? Hola, buenas Sí, noches. Buenas noches. El borde ¿lo podemos comparar con la baba de la baldosa? Sí, sí, totalmente. todo se empieza a mezclar ahora, todo empieza a tener sentido. El borde es la baba de la baldosa, de hecho. ¿Puedo decir una cosa? Sí, Moni, Hola, ¿por qué no? ¿sí? Bueno, Sí, hoy no Moni. estoy con computadora, estoy con celular, pero estoy.
Me pregunto por qué nos inquieta tanto cuando ese borde sorprende de un modo en que no lo esperamos, pero cuando nos sorprende favorablemente, no nos interrogamos. Es decir, un borde puede aparecer interpelándonos, Sí. sorprendiéndonos sin aparentes recursos, pero también puede aparecer, no sé, ganándonos la lotería, por ejemplo. Y eso no lo vemos como un borde. Sin embargo, es un antes y un después. Y quizás tenga que ver con un trabajo previo, silencioso, de hormiga, que vinimos haciendo y que de repente estalla en un golpe de suerte que conscientemente no lo hubiéramos provocado, pero que se Quiero va un dando borde. Quiero favorablemente. uno de esos. Yo también. Y que deja de ser borde. Claro. Pero digo, no Deja sé de si es ser para borde. plantearlo, me reivindico en el planteo. No sé si es para plantearlo tan si es adentro o es afuera. Creo que ser sujeto implica tener alguna vinculación con ese entorno que aparece para luego replantearlo, ¿no? Creo que así tiene sentido. No que sea un borde y nos sorprenda, sino que nos convoque a partir de la sorpresa. Esto es lo que a mí me pasa con los bordes. ¿Por qué digo esto? Porque me encantaron primero las preguntas, chicas, las felicito, clarísimo, la verdad, precioso, pero además de por qué estamos en el grupo Matrix, a mí me parece que uno es consciente de sus límites, ¿no? Y de sus bordes, que aunque no los esté recordando todo el tiempo, bueno, están, por esta condición humana que tenemos. Y a veces cuando el borde no está, lo provocamos para tener esa emoción que nos haga sentir vivos. Entonces, nada, si estamos en una situación límite, y yo creo que más allá de las condiciones evolutivas de cada quien, la vida es una situación límite, cada día. En mi caso, el deseo sería apropiarme de esa vida, ¿no? De esa vida nueva, no de la adquirida. ¿Y qué busco? Y bueno, disfrutarme en ese plano en este plano para poder trascenderlo algún día. Ojalá. Master, ¿podemos levantar un poco la vara? Sí, ¿Me permiten? sí. Bueno, planteemos, estamos a tiempo, a ver. No, un minuto tenemos para esto. Acá hay una trampa. ¿Se dieron cuenta la trampa? La trampa del deseo. Claro. El deseo convoca el límite. El límite. Porque el deseo me deja a mí en un lugar y lo deseado está más adelante, está después de la barrera. Entonces me convoca el límite mismo. Entonces, si yo planteo mi deseo para existir, estoy creando mi propia baba. Claro. Entonces ahí empieza a desvanecerse el otro. Es subir bastante la vara acá, ¿eh? Sí. Hoy lo planteaba esto a partir de una conversación que tenía con Caro y creo que la consigna de hoy fue por ahí. Cuando pido lo que no tengo, genero automáticamente y está inherente, se dice, está impregnado en sí misma la afirmación de la carencia Claro. y la declaración de la barrera cuando estoy pidiendo lo que no tengo. Caí en mi propia trampa. Porque Sí. estoy pidiendo, obvio. Entonces, diferente es que si yo le digo a Caro, pido, ¿me alcanzás la cucharita que está ahí? Y Caro me da la cucharita que está ahí. ¿Lo pedí desde la carencia o desde la plenitud? Desde la plenitud porque la estaba Desde la plenitud, mirando. porque yo la veía, No, estaba la ahí. estaba mirando y que tú dame eso que es mío. Listo. Así es cuando Jesús decía, o sea, si yo le digo, Caro, ¿me alcanzás el Mercedes-Benz que tenemos en la puerta? No. Pido desde la carencia, queriendo afirmar, no existe eso, porque yo sé que no está.
el Mercedes-Benz en la puerta. Lo digo para crearlo, pero no lo creo al final. Lo que estoy haciendo es generar una frustración y crearme mi propio límite, porque sé que no está. ¿Por qué? Porque sé que no está. Ahora, si mi conciencia elevada de que soy uno con todo, ni siquiera lo pido. O sea, primero lo que veo, lo pido porque está ahí. Y ni siquiera lo pido porque sé que lo tengo. Ujú. Entonces, lo que planteaba yo en la consigna, agradezco por lo que está. Y a veces pido pudiéndolo alcanzar solo, Mira, yo pero tengo un porque estoy Mercedes-Benz en la acostumbrado. puerta. Yo tengo un Mercedes-Benz en la puerta. Bueno, aparte de la camioneta que es Mercedes-Benz, pero el otro, el Audi, Mercedes-Benz. Ahora, está un poquito de costado porque es la del vecino. Lo que no lo tengo a mi nombre, no lo puedo manejar cuando quiero, pero está ahí. Eso sería como Ami, el niño de las estrellas, ese que, ¿no? Que podía usar todo lo que él quería, por eso no deseaba. Qué Claro, claro, lindo el exactamente. libro, claro. Sí, Es exactamente. así. Entonces, cuando uno se eleva más, lo que hace es dar gracias. Y a mí me gusta la comparación y la metáfora con el niño que nace en una casa, que decía ahí en la consigna hoy. Cuando nace, el nene llora y pide. Entonces está el padre dándole, la madre dándole. Cuando va creciendo y el nene se pone a gritar porque, ay, quiero comida, ya le decimos, te levantás y lo agarrás. Porque si no sería un mal padre. Anda a agarrarlo. Y, y si dice a cada rato, bueno, gracias por lo que como, en un momento como padre voy a decir, dejate de joder, deja de decir gracias a cada rato. O sea, miren, lo que está visto como un gran estado de elevación espiritual, de la gratitud, en un momento deja de ser elevado y ya es molesto. O sea, ¿para qué estás dando tanto gracias? Porque no crees que es tuyo tampoco. O sea, en principio es, dejar de pedir desde la carencia. Después ya no pidas, anda a agarrarlo. Después ya no des gracias, porque es tuyo, deja de joder. Ya está hecho. Está hecho. Y cuando se tiene este nivel de conciencia, ya no se pide ni se agradece ni nada, se es feliz. Entonces ya no hay barreras. Ya no hay baba y no hay sapo. Elevando un poco la vara, ¿no? Mientras tanto vamos a tener que transitar lo hablado. El deseo, romper límites, pasarlo, los desafíos. Las ganas de tener eso que creo que no tengo para poder experimentarlo. ¿No? ¿Cuánta gente le pasó de que no tiene plata y de repente lo empezó a buscar y trabajó duro por eso, creyó que lo podía alcanzar y lo obtuvo? Y cuando lo obtuvo se dio cuenta que tampoco era bobo, Sí, o ¿no? tiene miedo a perderlo. Claro, Sigue tiene miedo a sufriendo. perderlo y más en la carencia se encuentra. Claro. Entonces, esto del deseo y de la búsqueda de es solo para transitar y jugar en la vida, pero no para ser feliz. La felicidad se encuentra en el estado de plenitud de conciencia solo por ser, no por tener, ni desear, ni alcanzar. Alcanzar. Entonces, el hecho del desafío, de pasar los límites, de derribar fronteras, son solo estados mentales ilusorios de que existen fronteras, de que existen límites, de que existen puertas, de que existen barreras. En la verdad absoluta, soy parte de la totalidad y todo es perfecto así como está. Ahora, en la experiencia a mí me deja este juego ilusorio en mi cabeza, entretenido, que genera dopamina, noradrenalina y todo, para poder trascender barreras, pasarlas. Pero es un camino que hay que transitarlo, porque si no lo transito, me quedo en la limitación creyéndome, porque hay personas que dicen, no, yo estoy, miren, el otro lado, está bien, yo estoy completo así. Es mentira, porque decían un montón de cosas. No quieren estar así. Y se autoengañan con filosofías de pseudo espiritualismo. Me calenté. No sé por qué.
A mí me pasa que me habla la gente tan lindo, y yo digo, esta persona, ¿no? Y me gustó una jugada que hicimos en el grupo de México. A ver. Y con Caro no lo hablábamos después. Y la mujer esta que defendía la espiritualidad me puteó del otro lado por pensar cómo se enojó por privado. Y me insultó. Oh, maravilloso. Qué divertido. Cuando lo que profesaba era un camino de espiritualidad. Ah, Y decía defender eso. claro, O sea, porque ¿qué no habría pasa? nada que defender. En realidad no hay nada que defender. Sí. Claro, si no, no hubiese saltado así. La cosa es. Entonces, a mí, David, a ver, yo me Sos un pongo como ejemplo, pero provocador, en mi corto sos un nivel, en mi corto nivel de conciencia, me eliminás de un grupo, diría Freud, me importa, no me importa. O sea, ¿a mí qué me hace que me saques de un grupo, me ponga? Ahora, puede presentarme desafíos y ahí saltar todo lo que yo tengo que aprender. Pero a lo que voy es, a veces con ámbitos de espiritualidad nos autoengañamos, guarda. obvio, Sí, sí. ni dudes. La gran ¿Sabes? trampa del ego. Claro, Sobre todo si la espiritualidad es descarnada, o sea, no se aplica. Esto de la espiritualidad por la espiritualidad misma no le sirve a nadie. claro. Bueno, entonces quizás tengamos que transitarlo para encontrarnos con la verdad dentro nuestro y no engañarnos con una letra externa que nos ponemos para pintarnos para pertenecer a un grupo que realmente no pertenezco, ¿no? No pertenece. David, Bueno, te quiero hacer una pregunta antes de que nos vayamos. Estuve muy calladita hoy, pero los estuve escuchando. Soy Miriam, sí, mira, escuchando atentamente. Cuando uno va haciendo en esta dualidad, creo que hay momentos donde vos no tenés deseos de nada, porque estás tan plena ujú, que no hay deseos, pero va haciendo. Eso quiere decir que hoy yo, por ejemplo, no tengo deseos de nada. Mañana no sé. ujú. Hoy, que voy siendo, hoy esta Miriam que se escuchó un final del libro espectacular, que no sé qué vamos a terminar diciendo nosotras en la clase que viene, Zulma, porque estuvo genial. Hoy voy siendo, y hoy no deseo nada. Y vos sabés que releyendo el libro de Joe Dispenza, que vos tantas veces nos dijiste que lo leyéramos, Deja de ser tú mismo, esta mañana hablábamos sobre eso que dijiste que pareciera contradictorio, pero no lo es. Cuando decís, cuando pedís, y pedís desde la carencia, aun cuando lo disfrazás de espiritualidad, a eso te referís, ¿no es cierto? Claro, Porque nos quedó, estábamos en duda, Reina no puede hablar ahora porque está con mucho, pero me encantaría porque esta mañana lo estuvimos charlando eso. Y en el libro de Joe Dispenza precisamente hablaba desde la no carencia, o sea, tampoco como algo que se va a aparecer mágicamente. Cuando pedís o deseas algo, no aparece mágicamente, no es una cosa que... Es un trabajo, como dijo Mónica recién, que hablaba de que cuando tenés algo bonito en la vida que surge, también habla de un trabajo intenso que venís haciendo y que se realiza. Lo digo porque eso yo lo viví con mi pareja, que yo al principio no entendía cómo tenía un ser humano tan lindo a mi lado, pero fue un trabajo arduo de mucho tiempo y que bueno, se dio ahora. Así que me gustó que hayas aclarado eso porque la consigna de esta mañana era confusa para mí. Y hoy, ahora, lo acabas de aclarar y me queda mucho más fácil de comprender y de llevarlo a la práctica. La consigna, los libros, todo lo que hacemos siempre
siempre decimos que lo más útil es poder llevarlo a la práctica, ¿no? Y creo que ahora puedo trabajar tranquila sobre la consigna porque puedo ver cuál es tu visión al respecto. Y bueno, gracias. Gracias, chicas, divina la charla, me encantó todo, bárbaro. Nada más, era eso. Bueno, muy bien. Aquellos que estuvieron calladitos. Siguen calladitos. Los dejamos sin palabras. Voy a decirte una cosa, David. Si hay algo que yo quiero tanto de vos, es tu método provocativo para despertar, nada más. En tus palabras, en tus cosas. Porque es una provocación al pensar, al pensamiento. Es una forma, pero está muy bueno. Eso quería decir. Bueno, gracias. Y en lo particular me encantó tu forma de elevar la vara, como lo dijiste, porque la verdad que yo sentí que hasta me desacomodaste en todo lo que yo tenía armado cuando me dijiste lo de los deseos y fue buenísimo. Ese desacomode es el despertar del que estamos justamente haciendo referencia, de que uno cuando cree que ya está, que está entendiendo y te empezás a dormir y viene algo que por suerte, bueno, que te obliga a despertar, te lleva al borde y a despertarse de nuevo. Y nada, salvo esto porque la verdad me pareció genial. Sí, y me agarró calor. provoca, motiva. ¿Viste cuando al A mí sapo me lo corres encantó, con la chicas. varita? Yo porque soy del campo, ¿vio? Que le pones la varita, entonces eso nos hace hosting. Nos pone la varita, es una forma muy, muy importante. Va, a mí, yo creo que llega mucho desde el lugar de elevar la vara. Realmente es un gran sacudón, así. Y si de elevar la vara se trata, me quedo pensando en la palabra borde, ¿no? Porque de alguna manera esto que nombramos para entender dónde estamos ubicados, en realidad tampoco existe. Porque si nos creemos mucho la idea del borde, tendemos a generar zonas de confort. Es decir, el borde también en sí mismo puede representar una provocación, porque nos Claro. impulsa a desafiarlo. Y junto con él, sus límites, sus aparentes límites, los miedos que encierran, ¿no? ¿Qué pasa cuando un chico no quiere salir porque tiene miedo? Y por ahí no sabe que lo que teme está dentro, porque lo que desconoce está afuera y cómo temer lo que se desconoce. ¿Se entiende? Entonces, a veces Eso uno dentro del transitar en los primeros pasos del camino iniciático. Cuando vamos avanzando, empieza a desvanecerse esos bordes. Claro. Pero al principio lo necesitamos para desafiarnos, para todo lo que el deseo se requiere para vivir y no suicidarnos. Claro. Porque la falta de deseo sería la muerte. Pero el sumum de la plenitud está en la falta de deseo. Miren qué contradicción. Claro. Pero una cosa es planteárselo a un niño y otra cosa es planteárselo a un adulto. Exacto. Espiritualmente hablando. ¿No? Hay miren, disculpen lo que voy a decir, pero hay movimientos espirituales, por ejemplo, de estos grupos de abundancia, que te dejan en un lugar de carencia en vez de abundancia. Totalmente. Sí. Al revés. Por eso yo decía en el grupo, no sale de Matrix esto, lo puse ahí en el grupo de México. Porque después te enganchan para que después hagas otros grupos y tengas que repetir toda una cuestión de que somos todos los que necesitamos abundancia. O sea, todos necesitamos. Punto. Claro, ya está.
Yo creo que el borde es una constante en la vida. Yo vi siempre en los bordes, saltando bordes. Y creo que uno vive saltando bordes y encontrándose con esas situaciones límites para crecer, para ser. Porque hasta que uno no salta esos bordes, transita esos límites, uno piensa que es un objeto, no un sujeto. Y no sabe realmente qué es un ser. Piensa que está siendo nada más. Creo que descubrir esa parte, yo la descubrí después de saltar muchísimos bordes, de encontrarme con muchísimas dificultades, no sé si imaginarias, pero pienso que muy bien colocadas en el camino para poder llegar hoy a ser quien soy. Que de otra manera no podría. ¿Vieron Dark? Sí. Todavía no empecé. ¿Ni la 1? Porque vino la tercera. Y ahora está la Mírenla 3. si pueden. Tengo unas ganas de spoilear. No lo voy a hacer. Me hubiese encantado que digan que sí y cuento el final. Claro, para No poder tengo charlar. problema. Me la voy a Es aguantar. buenísima. Me la voy a aguantar. Pero tiene una enseñanza, o sea, si tanto para decirme esto, sí, está bueno. Pero el tema del principio y el final, con esa famosa frase de Jesús, yo soy el principio y el fin, hicieron 3 temporadas para que uno pueda entender qué significa soy el principio y el fin. Es genial. Y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Sí. Así que si tienen ganas de ver algo que les confunde la cabeza, que no entiendan nada, que digan no entiendo, lo voy a dejar, bueno, aguanten, si se la aguantan, porque te mantiene así. El suspenso se trata de que no entendés nada. Sí. Pero al final empieza a cerrar, ¿no? Sí, aparte yo la está voy a- filmada así como todo muy lúgubre, bastante oscura, ¿no? Es la serie. Sí, dicen que es muy buena. Hoy justamente lo hablaba con Zulma. No la vi. Dice Reina, cuando crees que lo entendiste todo, David llega a desbaratarte el pastel, dice. Y de nuevo, gracias por romperme siempre estructuras y enredarme las redes neuronales para volver a empezar. ¿Sí? Una para esta chica de México se pasó de lanza, dice. No escuché el tema, eso. Dark era la serie que estamos hablando, ¿no? Ahí le pongo, Dark. Por si lo escucho. Ah, pero se lo escribía a Zulma. Es Reina la que pregunta. Dark. Ahí está. Bueno, gente. Nos vemos en México. Gracias, chicas. Buenísimo. Gracias, chica, excelente. Me encantó. Gracias. Bendiciones. Mónica. Gracias. Impecable.